Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando estén escuchando esta ponencia, este vídeo. Yo soy Andrés Ortigosa, doctor por la Universidad de Sevilla en Filosofía. Realicé mi tesis doctoral acerca de Hegel y la filosofía y la psiquiatría, sobre dos nociones, sentimiento de sí y subjetividad corporizada. Y desde hace un tiempo vengo dedicándome también a otros ámbitos del post-hegelianismo, tanto a Rosenkranz como a Feuerbach. En esta charla principalmente trataré sobre Feuerbach, acerca de su caso con el cerebro, su obsesión por el cerebro y el pequeño cratocentrismo extrapolable a la biología que hay dentro de la filosofía de Feuerbach. Pues bien, como el tiempo es oro, normalmente apremia, voy a comenzar directamente con lo que sería la charla. Para empezar, por si alguien no tiene un contexto, Feuerbach es un filósofo alemán del siglo XIX que tuvo tres periodos. Un primer periodo pequeño, que duró escaso tiempo, en el que él comienza a estudiar teología. Después se cambia rápidamente a estudiar filosofía y forma parte, se constituye como uno de los miembros de los hegelianos de Berlín, que estos eran los discípulos de Hegel de manera directa, ¿no? O indirecta, pero que habían asistido a sus cursos y que se sentían hegelianos o se reconocían como tales. En este periodo, en el que surge la escuela hegeliana y surgen los hegelianos, encontramos que a través de un texto de Strauss, que se llama La vida de Jesús, se empieza a ver, o comienza a ver una escisión, se comienza a escindir de manera directa la escuela hegeliana en dos ramas: izquierda y derecha hegeliana. La izquierda hegeliana, también llamada así jóvenes hegelianos, era principalmente el grupo de hegelianos que sí tomaban inspiración y partido por Hegel, pero pensaban que su filosofía no estaba completa, que no era un sistema totalmente cerrado, y además decían que el absoluto y Dios, dos nociones principales en Hegel, eran dos cosas radicalmente diferentes. Así pues, uno de los más célebres, por ejemplo, de la izquierda hegeliana será Feuerbach, otro será Marx, por ejemplo, que es archiconocido. La derecha hegeliana, que normalmente ha sido menos conocida, tuvo como principal adalid a Rosenkranz. Él pensó y postuló la siguiente idea, que es que en realidad el sistema era perfecto y no había nada más que decir sobre la filosofía. O esta fue la primera toma de contacto con la derecha hegeliana. Después, tiempo más tarde, se ve que no fue así, sino que también hicieron sus pequeños reajustes de la filosofía Hegel. Pero se postularon de esta manera: una especie de conservadores del hegelianismo, conocidos también como viejos hegelianos, y efectivamente identificaban a Dios con el absoluto, ¿no? Siempre que Hegel escribía absoluto quería decir Dios en realidad. Así pues, se forman dos escuelas dentro del hegelianismo, y en esta parte, en la izquierda hegeliana, encontramos a Feuerbach. Pero rápidamente, tras un periodo de 20 y pico años como izquierda hegeliana, es decir, hegeliano pero crítico, Feuerbach va a hacer de repente una filosofía propia. Él dice que primero descubrió a Dios, después a la razón y finalmente acabó descubriendo lo que era el hombre. Pues bien, esta tercera ramificación del pensamiento de Feuerbach, en realidad lo que nos llevaba no es a otra cosa que a su propio pensamiento, que surge en crítica a Hegel. Él dice, y cito textualmente, que hay que invertir la filosofía de Hegel, darle la vuelta. Y entonces, donde Hegel pone al espíritu, que es el ser humano, como la parte más privilegiada, y por debajo a la naturaleza, hay que darle la vuelta. Es la naturaleza lo más privilegiado y prácticamente lo único que existe. Pues bien, el pensamiento de Feuerbach, pese a haber sido discípulo de Hegel, es anti-hegeliano y además es un pensamiento que diríamos que para la época era innovador. Hoy día no nos sonaría tan chocante, pero en realidad era un filósofo ateo y declaradamente ateo, que no tenía ninguna concepción positiva sobre la idea del alma inmortalizada, como veremos, y que seguía una ontología naturalista, es decir, lo único que existe en la realidad es la realidad material, que proviene directamente de la naturaleza. Todo es reductible a dicha realidad material. Por lo tanto, por ejemplo, la conciencia, que saben ustedes que en filosofía de la mente es muy complicada, en general hay una batalla muy fuerte entre emergentismos, naturalismos, antinaturalismos. Para Feuerbach la conciencia es en realidad el cerebro y no hay más, sino que poco a poco hay como un eliminativismo en Feuerbach y se irá descubriendo qué es el cerebro y en consecuencia qué es la conciencia. Hay una identificación. Pues bien, este filósofo innovador, que tiene que ver más quizá con el paradigma actual, que cómo se comprenden las cosas, va a defender, entre otras cuestiones, la inexistencia del alma.
Para esto, el texto que quizás sea más capital, aunque sale en varias partes de su obra, es uno publicado en 1866 que se llama Über Spiritualismus und Materialismus, ¿no? Que es sobre espiritualismo y materialismo, que es un texto que trata sobre la voluntad libre y la inmortalidad del alma. Es decir, si existe un alma inmortal, ¿hasta qué punto somos libres en realidad? Pues bien, ahí Feuerbach practica en el capítulo 13 una crítica fuerte a Hegel y además empieza a presentar sus ideas y sus atribuciones. Pues acusa a Hegel de haber caído en una idea que es la existencia del alma y de atribuir al alma una serie de capacidades que para Feuerbach en realidad son capacidades naturales, humanas, que están en el cerebro. Feuerbach además dice que el cerebro es el órgano privilegiado de todo ser humano y que en realidad todo lo que hemos llamado alma y hemos llamado conciencia encontrará su solución en el cerebro a través de la neurología, con los estudios posteriores de neurología. Él, no obstante, también es consciente de su época y admite, cito literalmente, ¿qué se sabe sobre el cerebro? Sobre el cerebro se sabe muy poco, en la época que me corresponde menos y yo todavía menos aún. Cierro la cita. Es decir, él lo que tenía era una intuición intelectual de que el cerebro era el punto capital en el ser humano, el que podía verdaderamente dar capacidad o entender las capacidades humanas y comprenderlas. Y que en realidad todo lo que se había ido atribuyendo a lo largo de la historia de la filosofía al alma o a la conciencia, en realidad eran capacidades cerebrales. En ese aspecto, en Feuerbach encontramos, aparte antes, una especie de adelanto de lo que será después el cerebrocentrismo. De hecho, para Feuerbach, si lo importante es la naturaleza y la naturaleza humana plenamente material, y de ahí lo más importante es el cerebro, se cae en un caso de cerebrocentrismo. ¿Qué es el cerebrocentrismo en general? El cerebrocentrismo viene a ser que la definición de que el cerebro no es un órgano más entre el resto de los órganos, ¿no? Como el corazón, etc., sino que es el órgano privilegiado, que es un pensamiento muy popular. ¿Qué ocurre? Que el cerebrocentrismo tiende a estudiar el cerebro y dejar anulado o muy al margen todo lo que tiene que ver con el resto de los órganos, en vez de entenderlos como una totalidad orgánica. Este cerebrocentrismo fue empezado a desarrollarse por Metzinger y un poquito antes por Francis Crick. ¿Recuerdan ustedes las cadenas de ADN? Pues uno de sus descubridores, junto a Watson, era Francis Crick y él era el primero que promulgó el cerebrocentrismo, además con estos términos, que se le añaden estos términos en una de sus cartas, que es interesantísimo, porque no solamente es que todo se reduzca a ADN, sino que lo que hay en el ADN repercute en el cerebro y lo importante va a ser el estudio del cerebro. Y ese tema le obsesionó. Hace poco, por la editorial Funciva, ha salido un libro de Moisés Pérez Marcos acerca del cerebrocentrismo en Francis Crick, interesantísimo. Pues bien, Francis Crick escribe esto en la segunda mitad del siglo XX. Feuerbach en la primera mitad del siglo XIX. Hay un adelanto de Feuerbach respecto a las nociones del cerebrocentrismo que después estarán contenidas en Crick. Aunque no hay un contagio, sí que hay un pensamiento visionario y adelantado. Ahora bien, el cerebrocentrismo en realidad es, por extrapolarlo, un tipo de cratocentrismo. Pues bien, ¿por qué? Porque si el cratocentrismo es el poder por el poder, el cerebrocentrismo es el cerebro por el cerebro, porque no tiene sentido, en realidad, si nos paramos a pensarlo, y esto lo digo con una cuña un poco más crítica, que una totalidad orgánica como es el ser humano no tengamos en cuenta todos los órganos. Una cosa es que haya una primacía del cerebro y otra cosa es que lo único importante sea el cerebro. Entonces, entender el ser humano como una totalidad orgánica parece una posición más razonable o más moderada. Sin embargo, el cerebrocentrismo, es decir, el cerebro por el cerebro, es igual que decir el poder por el poder. Es decir, hay una especie de cratocentrismo en el cerebrocentrismo, que viene aquí, entonces, esta noción que se puede extrapolar desde la filosofía política, que es de donde viene el cratocentrismo, a la filosofía de la biología y filosofía de la naturaleza. Dicho lo cual, lo que quería en esta comunicación, en esta ponencia, como saben ustedes, es dar parte del cerebrocentrismo feuerbachiano y explicar qué paralelismo tenía con el cratocentrismo. Dicho lo cual, pues tan solo me queda agradecer a los miembros del Congreso que hacen posible esto, así como a mi departamento y a mi área. Muchísimas gracias por su atención.